Gracias, Silvio. Y mucha atención que la resolución que otorga un reposo por 10 días para aquellos pacientes con dengue continúa en vigencia tanto para el sector público como para el sector privado. El incumplimiento de esta normativa podría derivar en sanciones por parte del Ministerio del Trabajo. El plazo establecido de reposo para las personas que tienen un diagnóstico de dengue o chikungunya es de 10 días. Esta resolución del Ministerio de Salud sigue en vigencia y debe ser otorgado como permiso laboral para evitar la dispersión del virus. Hasta el momento no se registran denuncias por incumplimientos que afecta tanto al sector público como privado. En caso de no acatar la normativa vigente, el Ministerio del Trabajo aplicará el Código Laboral en el capítulo de Seguridad, Higiene y Salubridad Ocupacional, donde sanciona a quienes incumplan la resolución. Los reposos necesariamente deberán ser tramitados vía IPS. Es una resolución dentro de una política preventiva, coordinada justamente, surgía una resolución interna del Ministerio de Salud y fue una cuestión coordinada con el Ministerio de Trabajo para dar cumplimiento a esa resolución administrativa en estas situaciones de crisis, específicamente en el caso de dengue, donde se establecía un reposo mínimo de 10 días para trabajadores que tengan los síntomas correspondientes de acuerdo a la certificación médica. Del por qué esa medida de 10 días es justamente una situación de carácter preventivo, de tal suerte que el trabajador en estado de reposo tenga la recuperación necesaria para poder recuperar justamente las fuerzas y realmente tenga las defensas bien elevadas nuevamente para poder evitar una recaída de estas situaciones que son mucho más peligrosas y alarmantes. Desde el 1 de enero hasta la fecha, el Instituto de Previsión Social tramitó 1.700 reposos, de los cuales 50% son por dengue. Esto implica un desembolso de 300 millones de guaraníes. La cifra tiende a aumentar y se estima que para dentro de 2 meses el número de reposos por dengue podría llegar a superar los 3.000. Ahora bien, en lo que hace al IPS, el IPS otorga el subsidio de reposo, que tiene 2 componentes. Uno es el reposo propiamente, que es el descanso para curarse. Y por ese periodo de tiempo el IPS paga una parte del salario, la mitad del salario correspondiente a esos días de reposo. ¿Cómo se tramita? El médico tratante, sea del IPS o sea un médico externo, previamente visado, etcétera, le otorga al trabajador el certificado de reposo. Eso el trabajador presenta al IPS y se inicia el proceso de pago de ese beneficio. Es un beneficio económico. En este momento la cantidad de reposos por dengue que nosotros estamos pagando a esta fecha de febrero está ya en el orden de los 1.700 reposos. Y representan aproximadamente un valor de 300 millones de guaraníes a la fecha de hoy. De un año aproximadamente que se aguardaba para cobrar por reposo, el tiempo se redujo. En la actualidad, el tiempo para cobrar lo equivalente al 50% del salario demora de 30 a 40 días.